Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 19 de mayo del año 2023. El día de hoy, y de manera inesperada, se decidió el doctor y académico Reinaldo de Jesús Michel Aceves dar la conferencia Parálisis Cerebral en Niños, no solo afección neurológica. El doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves es gastroenterólogo pediatra y maestro en ciencias, es egresado de la Escuela Médico Militar, hizo pediatría en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, hizo gastropediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Hizo una maestría en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional y es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Es un gusto para mí ceder los micrófonos a mi colega, a mi amigo, el doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Adelante, Reinaldo. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Este es un tema que desde hace mucho tiempo a mí me ha llamado poderosamente la atención. Cuando tuve la oportunidad de hacer una rotación para hacer movilidad gastrointestinal en el New England Medical Center, allí me pusieron como trabajo final hablar de las manifestaciones gastrointestinales de la parálisis cerebral. En esa época todavía se le llamaba parálisis cerebral infantil. Por esa época también entendí que estos niños son niños muy especiales, son pacientes que tienen una afección cerebral, pues una discapacidad cerebral, pero no una discapacidad intelectual. Dicho de otra manera, son cerebritos atrapados en un cuerpo que no los comprende. Eh, es importante y me ha llamado poderosamente la atención. Voy a empezar voy a aumentar no sé si se ve allá la pantalla, ¿se ve bien la presentación? Perfectamente. Perfecto. Bien, dicho lo anterior, empezaré con, con, eh, con la definición de la parálisis cerebral, que es un espectro y reúne un grupo de trastornos permanentes y no progresivos que afectan el movimiento, la postura y la función motora. Aparentemente son secundarios a una lesión o a una interferencia en el desarrollo cerebral. La incidencia de la parálisis cerebral, en promedio, depende del peso al nacer. En niños con un peso de 2.500 gramos o más, se pueden presentar de 1 a 3 pacientes por cada 1,000 nacidos vivos. En cambio, en los prematuros, con peso menor a 1.500 gramos, puede ser hasta 70 veces más frecuente, de manera tal que el peso al nacer incide en la frecuencia con la que se presenta el padecimiento. Durante mucho tiempo, de hecho, creo que mi generación lo aprendió, que se decía que la mayoría de los casos de parálisis cerebral eran secundarios a lo que llamábamos hipoxia cerebral o asfixia perinatal, era el término que utilizábamos, que se presentaban a una hipoxia, ya sea en la labor de parto o perinatal, el término muy desafortunado de asfixia perinatal. Sin embargo, con el tiempo se ha encontrado que existen otro tipo de factores responsables y actualmente se sabe
que casi el 75% de los casos corresponde a problemas prenatales. Y los neonatales o los perinatales son entre el 10 y casi el 20%. Esta definición inicial que dio el doctor Little en 1943 la relacionaba con un parto difícil en el que había hipoxia neonatal y secundariamente se encontraba espasticidad y deformidades musculoesqueléticas. Actualmente sabemos que los factores de riesgo para parálisis cerebral pueden ser preconcepcionales, prenatales, perinatales y neonatales. No me voy a detener en desglosarlos porque no soy, se sale de mis capacidades. Pero sí se está asentado que el 75% de los casos pueden deberse a factores preconcepcionales o bien prenatales. La clasificación, existen varias clasificaciones de esta parálisis cerebral, diplegias, hemiplegias, eh, tetraplegias, ataxia, disquinesia, tipos mixtos, etcétera. Y la clasificación del nivel de desempeño de estos peques va desde los niños que caminan hasta los niños que están postrados y la gran mayoría corresponden a la clasificación 4 y 5. Cada vez más encontramos que la parálisis cerebral es una afección sistémica, es decir, afecta, por supuesto, el sistema nervioso central, afecta el oído y la visión. Hay afecciones respiratorias, trastornos del sueño, trastornos cardíacos, trastornos renales, endocrinos, ortopédicos, hematológicos, problemas infecciosos e inflamatorios, trastornos metabólicos y problemas genéticos. Y finalmente, en lo que a mí respecta, hablaría de los trastornos gastrointestinales que tienen importancia primordial porque de estos trastornos va a depender el estado nutricional de estos pacientes, que en general es muy, pero muy lamentable. Hablando de las comorbilidades gastrointestinales o que afectan lo que les comentaba, hablaré de problemas gastrointestinales y muy de pasada los problemas nutricionales. La afección gastrointestinal en pacientes con parálisis cerebral tiene muy importante prevalencia. Empiezan con disfagia, con cialorrea, con reflujo gastroesofágico, rumiación, dolor abdominal y estreñimiento crónico. Estos trastornos digestivos que inicialmente se les llamaba, o durante mucho tiempo se les llamó trastornos digestivos funcionales, a partir de 2016 ha cambiado por el de trastornos de la interacción intestino-cerebro. Y esto reviste importancia primordial porque se sabe que buena parte de los neurotransmisores que se encuentran en el aparato digestivo también se encuentran en el sistema nervioso central y existe lo que se han denominado ejes, y hay un eje intestino-cerebro que tiene interacción tanto del cerebro al intestino como al revés, del intestino al cerebro. Dentro de estos trastornos digestivos funcionales o trastornos de la interacción intestino-cerebro, tenemos estos en neonatos y preescolares, y también en niños y adolescentes, y dentro de ellos están todos los que les demostré de los trastornos digestivos que se presentan en los pacientes con parálisis cerebral. Las manifestaciones gastrointestinales de estos pacientes con parálisis cerebral no son diferentes a la presentación clínica de pacientes sin parálisis cerebral. En particular, en pacientes con parálisis cerebral, la disfagia ocurre entre el 25 y casi el 90% de los pacientes.
Pueden presentar alteraciones de la succión, de la masticación, de la fase oral y faríngea de la deglución, disfunción orofacial o disfunción sensorial y además alteraciones de motilidad esofágica. También existe el reflujo gastroesofágico en los pacientes con parálisis cerebral, que por supuesto empeora la disfagia que ya les comentaba anteriormente. En los pacientes que tienen disfunción motora oral, hasta un 90% tienen reflujo. Y por supuesto, esto les condiciona infecciones del tracto respiratorio por aspiración crónica, que los lleva a infecciones de repetición, a problemas de alimentación, a desnutrición y a pobre ganancia ponderal. Entrando de lleno a al estreñimiento funcional en estos pacientes, los acuerdos internacionales describen a los trastornos de la interacción intestino-cerebro con los criterios de Roma. Estos criterios de Roma 4, que recientemente se acaba de llevar la reunión número 5 de este grupo de Roma, para todavía no están publicadas las resoluciones de este consenso de Roma, el número 5, pero se deben tener por lo menos dos de estos criterios clínicos, dos de estos 7 criterios clínicos para diagnosticar, para diagnosticar estreñimiento funcional en estos pacientes. Y para definir las características de las evacuaciones, se utiliza también por acuerdo internacional la escala de Bristol. Esta escala de Bristol, algunos cualifican el estreñimiento hasta las evacuaciones tipo 3. Las evacuaciones normales serían 4 y 5 hasta el 6, y las evacuaciones con diarrea serían las tipo 7. Se han hecho estudios muy importantes en los pacientes con estreñimiento, y los pacientes con estreñimiento pueden tener tránsito normal, tránsito lento o trastornos defecatorios o trastornos del piso pélvico. Hablando en específico de pacientes con estreñimiento, con parálisis cerebral y estreñimiento, lo que se ha encontrado es que la gran mayoría de los pacientes tienen estreñimiento de tránsito lento. La fisiopatología del estreñimiento es multifactorial. Se supone que son cambios en la peristalsis porque la función de motilidad del intestino se mantiene gracias al sistema nervioso entérico, al sistema nervioso central, al sistema inmunológico, al metabolismo de sales biliares, y muy recientemente se ha implicado a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal en la motilidad del tubo digestivo y en específico del colon, tiene que ver con cambios en el pH intraluminal, hace la regulación de concentración de ácidos grasos de cadena corta, en específico el ácido butírico, la producción de metano, la modulación de expresión genética, factores neuroendocrinos y metabolismo de sales biliares, que es importante. Hablando de microbiota y estreñimiento, se han hecho estudios específicos desde finales de los 90 hasta muy recientemente en 2020, y se ha encontrado que hay una alteración de la microbiota intestinal, lo que conocemos como disbiosis. Esta disbiosis se ha encontrado que estos chicos tienen una disminución en las cifras de lactobacilos. Esta disbiosis en el sistema nervioso entérico tiene que alteraciones también en la función del aparato gastrointestinal. Existen alteraciones de la microbiota y la motilidad intestinal. Decía yo que la interacción intestino-cerebro, la permeabilidad intestinal y el estreñimiento
la secreción y función del intestino que tiene que ver con estreñimiento y otras alteraciones que también derivan en estreñimiento. Estudiando la manera como la microbiota incide en la presentación o en la motilidad gastrointestinal, son por lo menos casi una decena de interacciones. Disminuye el pH intraluminal, incrementa la producción de ácidos biliares, disminuye las citocinas inflamatorias, fortalece las uniones estrechas, incrementa la producción de IgA, e incrementa producción, la cantidad de bacterias productoras de de ácidos grasos de cadena corta, inhibe la colonización por patógenos, favorece la síntesis de factores antimicrobianos y los probióticos incrementan la motilidad del colon. Los potenciales han estudiado también, de manera importante, los mecanismos moleculares por los cuales la microbiota pudiera modular este estreñimiento y por lo menos existen cuatro mecanismos. El primero serían lo que ya mencionaba, las sales biliares, que incrementan la motilidad intestinal, aumentan la secreción colónica y disminuyen la absorción colónica. Esto daría estreñimiento cuando hay insuficientes ácidos biliares en el tubo digestivo, pudiera estar asociado con una disminución de ácidos biliares. El segundo mecanismo es que esos ácidos grasos de cadena corta tienen que ver con la absorción de electrolitos. Una buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta incrementan la cantidad de agua en el lumen intestinal y ablandan las heces. Las bacterias productoras de metano incrementan la motilidad intestinal y las bacterias que pueden producir 5-hidroxitriptamina mejoran la motilidad intestinal. Para el tratamiento de los pacientes con estreñimiento, no es diferente en pacientes sin parálisis cerebral que con pacientes con parálisis cerebral. Las opciones van desde los laxantes, los enemas, los supositorios, medicamentos específicos que no vienen al caso, incluso llegar a cirugía. Pero, como ya les mostré, la evidencia actual indica que la disbiosis contribuye al estreñimiento funcional. Por lo tanto, se hace factible, se antoja utilizar lo que tenemos a la mano, que son los probióticos, los prebióticos, los simbióticos y los posbióticos. Dentro del tratamiento habitual de los pacientes con estreñimiento, casi todos estamos familiarizados con el uso del polietilenglicol. El polietilenglicol es una maravilla porque funciona perfectamente bien, tanto para hacer una limpieza del colon como para el mantenimiento de las características adecuadas de las evacuaciones. Podemos utilizar xenócidos con los que también todos estamos familiarizados. La disponibilidad, debe uno entender o debe uno empatizar con los pacientes de parálisis cerebral que tienen por lo menos 2, 3 medicamentos adicionales y el la carga económica de conseguir esos medicamentos se ve incrementada con el uso de este polietilenglicol, que no es barato. Entonces, utilizar todos estos medicamentos y se deben utilizar de manera crónica. Ya les decía yo que una buena cantidad de los pacientes con parálisis cerebral son pacientes que están postrados en cama, que tienen muy poca motilidad, que tienen un gran impacto fecal, un buen porcentaje de estos pacientes. Se antoja utilizar probióticos o prebióticos. Iniciaré con los prebióticos. Los prebióticos son la cantidad de bifidobacterias en el tubo digestivo, con lo que disminuyen el pH intraluminal, incrementan el contenido de agua, por lo que ablandan las heces
incrementan la peristalsis y disminuyen el tiempo de tránsito intestinal. El prebiótico por excelencia que se pudiera utilizar sería la inulina de agave. No tequila, inulina de agave. Hablando de probióticos, los probióticos se han utilizado para cada vez más frecuentemente para el tratamiento de diferentes trastornos de motilidad. Específicamente se han utilizado algunas cepas, pero muy recientemente se ha utilizado probióticos anticepa que no tenemos disponible en nuestro país. Pero sí tenemos disponible un probiótico multicepa de manera natural que no voy a mencionar porque estamos por iniciar un protocolo de trabajo, pero este probiótico multicepa, cuando menos en este trabajo, demostró que 7 semanas después de utilizar una dosis diaria de este probiótico multicepa, se probó con 15 pacientes, es un estudio piloto, en los que había estreñimiento funcional en 9, y después de 7 semanas de utilizar este probiótico, solo uno continuaba con estreñimiento, aunque habían mejorado las características de las evacuaciones. Lo importante que se encontró con el uso de estos probióticos multicepa es que la dispepsia funcional, el dolor epigástrico, el dolor funcional abdominal, el síndrome de intestino irritable, la náusea funcional y el vómito cíclico y la aerofagia prácticamente desaparecieron en estos pacientes con parálisis cerebral infantil. Parálisis cerebral, perdón. Les voy a presentar un trabajo que hicimos hace un par de años en un centro, fue un trabajo colaborativo con un centro en Colpechén, Campeche, y un centro de desarrollo infantil en la Ciudad de México. Buscamos pacientes con diagnósticos de parálisis cerebral infantil en la consulta de pediatría que acudía al centro, a los centros. Y mediante una encuesta que aplicamos al cuidador primario, buscamos aspectos de nutrición, de alimentación y de afección gastrointestinal. Los datos los concentramos en Excel y se analizaron con estadística descriptiva. Esta fue la hoja de recolección de datos en las que buscamos por lo menos una decena de síntomas gastrointestinales, que por supuesto esta hoja se puede adecuar para hacerla específica para cada especialidad que vea una comorbilidad específica en nuestros pacientes. Recolectamos 25 pacientes, 15 niñas, 10 niños, con edades de 2 a 15 años, un promedio de 8 años. De acuerdo a la clasificación de PCI, a la clasificación, utilizamos la clasificación del CDC de Atlanta. El 100% de los casos tenían una presentación espástica, 76% tetraplegia y 24% hemiparesia. En cuanto a la alimentación y el estado nutricional, 80% tienen un peso por debajo de la percentila 25 y 50% están por debajo de la percentila 5. 24% de los pacientes no succionaban y casi la mitad presentaban dificultades de masticación. 50% de estos pacientes al masticar tenían fuga anterior de los alimentos. Casi una tercera parte ocupaban entre 30 y 60 minutos para alimentarlos por cada alimento, por supuesto. 3 de esos 25 requerían más de 1 hora y 3 de estos pacientes ya tenían gastrostomía. La gastrostomía es un tema muy interesante que vale la pena luego retomar. Casi la mitad de estos pacientes presentaban tos durante la alimentación, el 15% con sólidos, 15% con líquidos y otro 15% con ambos. Una cuarta parte de los pacientes rechazaban los alimentos
y solo la mitad daban manifestaciones sugestivas de dolor. Y digo sugestivas porque muchos de estos pacientes no tienen comunicación verbal. Y en cuanto a las características de las evacuaciones, 7 de cada 10 presentaban evacuaciones duras. Con las dificultades para la alimentación, una tercera parte tenían datos sugestivos de rumiación. Como ya decía, más de la mitad presentaban datos de cialorrea y por lo tanto fuga anterior. Como ya puse el 50%. Una tercera parte necesitaban unos 30, 60 minutos para alimentarlo y los datos que ya les comenté. Esta es una gráfica de las percentilas de los pacientes para verlo de manera gráfica, lo que les comentaba. 50% están por debajo de la percentila 5. El tiempo de alimentación, casi la mitad requieren 60 minutos o más para alimentarlos. Esto vale la pena analizarlo. Con lo que ya les decía de las gastrostomías. Y cuanto a las evacuaciones, decía yo que el 70% tenían evacuaciones duras, 15% utilizaban laxantes a demanda. Esto fue un dato muy interesante porque laxaban a los pacientes, si estaban tapados los destapaban y ya que se tapaban, esperaban para laxarlos. 15% empleaban, 5% utilizaban supositorios para evacuar o algún otro tipo de estímulo local. Bien. Casi para terminar, recapitulando, les diría que la parálisis cerebral no tiene solo afección cerebral, sino más bien tiene una afección sistémica, como ya decía, problemas auditivos, problemas de visión, respiratorios, trastornos de sueño, cardíacos, renales, hematológicos, endocrinos, ortopédicos, inflamatorios, infecciosos, metabólicos y genéticos, y por supuesto, lo que tocamos de manifestaciones gastrointestinales. Las manifestaciones gastrointestinales son omnipresentes, el trastorno de deglución y el estreñimiento. Por supuesto que un paciente tiene múltiples comorbilidades y la gran mayoría de ellos están desnutridos. Como decía yo al principio, hay que considerar que todos los pacientes con parálisis cerebral son niños que tienen un cerebro íntegro, atrapado en un cuerpo que no los comprende. Por lo tanto, a estos pacientes hay que hablarles como si nos entendieran, porque seguramente nos comprenden, aunque no se puedan comunicar con nosotros, y vamos a tener mejores resultados siendo mucho más empáticos con estos pacientes. Es bien importante hacer un diagnóstico precoz y darles tratamiento oportuno a estos chicos. Saber que hay historias perinatales anormales de prematurez, bajo peso al nacer, gestaciones múltiples, infecciones perinatales, neonatos con dismorfias, que tienen la gran posibilidad de desarrollar parálisis cerebral y que se deben atender se deben detectar de manera muy oportuna. Igual, buscar todas las comorbilidades para darles una nutrición adecuada. Existen grandes áreas de oportunidad, como ya decía, la detección oportuna, mejorar el estado nutricional, favorecer el neurodesarrollo para favorecer o mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de sus familiares. Debemos buscar la manera de establecer un equipo multidisciplinario y darles tratamiento integral a estos pacientes. Este abordaje multidisciplinario tiene que pasar por trabajo social, por enfermería, por pediatría, por neurología, a lo mejor entre pediatría y neurología, eh, llevar el control de todas las interconsultas de los pacientes que no voy a, de todos los participantes en la rehabilitación de estos pacientes que no voy a nombrar por su riesgo de omitir alguno,
Y esta lista puede seguir creciendo, porque estos chicos necesitan un tratamiento integral para mejorar su calidad de vida. Con esto termino y les agradezco su atención. Sí, sí, nos haces favor de dejar de compartir la pantalla, Reinaldo, por favor. Bueno, pues definitivamente un tema que yo me imagino muy sensible, porque la gente que hemos visto pacientes con daño neurológico, eh, andamos buscando de qué manera podríamos ayudarlo. Y por ahí se han dicho varias de las cosas. Aquí hay una pregunta interesante y creo que coincido, porque dice dentro de tu cuestionario, Reinaldo, no pusiste antecedentes de estos niños de neumonías. O sea, específicamente quiero imaginarme reflujo gastroesofágico y cuántos de ellos fueron, ameritaron gastrostomía con funduplicación. Esto como medida preventiva, porque generalmente tenemos diagnósticos tardíos y tratamientos igualmente tardíos. Vemos un paciente que ha tenido 4 o 5 neumonías, está desnutrido de manera importante, y a lo mejor haciendo una gastrostomía en su etapa infantil, solucionaría ambos problemas, tanto el respiratorio como el de nutrición. Pero pues eso ya sería bueno que nos des tu opinión y lo aclares. No, aún no puedes dejar de compartir la pantalla. Ahí está ya. Ya, Ahora sí. Ahora no te vemos, Reinaldo. A ver, sí. que me fui a Ahí esconder. está. Ahí está ya. Me fui a Pues sí, esconder para evitar los jitomatazos. muy bien. Este, Mira, eh, no hice la pregunta, no está anotado dentro del cuestionario, pero sí es un antecedente importante. Decía yo que la gastrostomía es un tema escabroso. Y digo escabroso porque cuando uno se los propone a los familiares, la rechazan, se rehúsan a ponerles gastrostomía. Y una de las cosas que decía yo durante mi entrenamiento, en Estados Unidos, hacíamos una gastrostomía percutánea por semana, por lo menos, por lo menos. Niños que dejaban de comer, punto, eran indicación de gastrostomía y directo a la gastrostomía. La gastrostomía percutánea tiene la belleza de que en cuanto se quita la sonda, el orificio se cierra en 24 horas, punto. De ahí la no se urgencia de que circulan. no se fistulizan, la gran mayoría no se fistulizan. Entonces, y les decíamos que eso era transitorio. Por ejemplo, y hoy tuve la oportunidad de ver un chiquitín característico de esto, es un niño con secuelas de carnícteros, de 14 años de edad, 20 kilos de peso, Uf, prácticamente hecho una gárgola. Para explorar el abdomen como gargolita, medía no más de 15 centímetros lo que podía tocar de abdomen. La deformidad torácica, la pelvis imbricada, ¿sí? Con una masa abdominal ahí que inferí que era un fecaloma. Y la mamá decía que evacuaba perfectamente bien, maravillosamente bien. Entonces, estos niños evacúan por rebosamiento. Hasta parece que tienen diarrea. Evacúan que parece que tienen diarrea. Pero para los papás es muy cómodo, porque evacúa una vez cada 3 días, una vez cada semana, y es un tratamiento al que, desafortunadamente no le tienen mucho apego.
Y decía yo que el costo de todos los medicamentos que usan estos niños, eh, em, pues, es muy elevado. Desafortunadamente, una gran cantidad de estos peques son de recursos económicos limitados. Entonces, utilizar, eh, el medicamento que menos problemas les puede dar es el laxante. Es el que aparentemente menos repercusiones tiene, porque no se atreverían a quitarle el anticonvulsivo, no se atreverían a quitarle ni el valproato, ni la tizanidina, ni otras cosas, ¿sí? Porque, pues, como que se ponen mal los niños, ¿no? Pero en cambio, si deja de evacuar, pues, no pasa mayor cosa, ¿no? Si se tapa, lo destapamos, lo llevamos a urgencias a que lo desimpacten y punto, y se acabó, ¿sí? Y eso y si están tapados, los destapan y se esperan a que se vuelvan a tapar. Ese es el meollo del asunto. Y déjame insistir un poco, porque hay pacientes en esas condiciones que broncoaspiran y hacen periodos hipóxicos muy importantes y favorecen las crisis convulsivas de difícil control. Y se viene toda una avalancha de eventos adversos para el pronóstico de esa persona. Una vez se va a quedar. Claro, Pero seguramente que existen casuísticas de los operados y los no operados con gastrostomía y funduplicación, porque me imagino que la diferencia debe ser muy notoria. O sea, seguramente. gana peso el paciente, deja de tener problemas respiratorios, se gasta menos en medicamento y sobre todo, y más importante, se arriesga menos que el niño esté cursando con eventos hipóxicos importantes que van a deteriorar su pronóstico mientras gana peso. Yo creo que eso, al igual, ahorita se me ocurre pensar de muchos niños que tienen parálisis cerebral, pues es un problema desde sentarlos o asearlos o vestirlos, y por ahí se ha intentado la toxina botulínica como una medida de ayudar al paciente y a los familiares, los cuidadores, porque pues son niños que le acaban la pila a cualquiera y necesita realmente de mucha comprensión y mucho apoyo y solidaridad de varias personas. O sea, una persona solo veo muy difícil que pueda atender un niño en esas condiciones. No sé qué nos puedes comentar. Definitivamente, hay una cosa que se llama fatiga del cuidador. Sí, llega un momento en que, así como lo describes, estos niños prácticamente se juegan la vida con cada trago. Degluten y tosen y se contorsionan y se les va un poquito al esófago, lo regresan y punto y se acabó, ¿sí? Y no sé, a lo mejor los pacientes, como decías, en un punto estos pacientes en un evento de esos, hipoxia y se van a tocar arpa, ¿sí? A lo mejor no sé si de manera inconsciente los papás esperan que eso se resuelva, porque sí, llega un momento en que están cansados. Este peque que describo tiene gastrostomía desde hace 5 años. Le hicieron una gastrostomía porque tuvo un evento convulsivo y precisamente le hicieron un estudio de pechimetría que salió alterado, le justificaron la gastrostomía y qué bueno que se la pusieron, porque así, el niño es espástico. Los espásticos tienen un desgaste espeluznante de calorías. El niño solo recibe 2,000 calorías diarias en 4 tomas, ¿sí? A mí me parece muy poco, pero habría que platicar con los nutriólogos, buscar la manera de incrementarle, pero es el cuento de batallar. Decía yo que se requiere un equipo multidisciplinario para el manejo de estos chiquitines, pero este ya es un caso muy lamentable el que vi hoy, porque son pequeñitos que muy poco se puede hacer ya por ellos, muy poco se puede hacer por ellos, ¿sí?
tiene mordida cruzada. No, no, es complicado. Pero muy probablemente, si estos pacientes se atienden desde muy al inicio, ¿sí? Desde inicialmente, eh, la norma oficial mexicana dice que el diagnóstico de PCI, a riesgo de que haya un neurólogo ahí y me dé un manazo y me diga que no, dice que se deben diagnosticar a los 2 años de edad. Para mí es demasiado tarde ya. O bueno, un poco tarde, diría un poco tarde, porque sí hay datos tempranos para hacer el diagnóstico precoz de estos niños. Pero lo que voy es que si desde muy temprano se les empieza a nutrir adecuadamente, el pronóstico neurológico de esos pacientes va mejor, porque insisto en que muchos de estos niños, no se pueden comunicar, pero entienden lo que uno les dice. Hay maneras de comunicarse. Con este peque de hoy, la interacción era solo con los ojos, dice la mamá. Si cierra los ojos, dice que no, y si los abre y los mueve, dice que sí. Yo platiqué con el niño, guardadas las proporciones, le expliqué lo que iba a hacer, estaba muerto de risa conmigo, ¿sí? Pero habemos algunos médicos que no podemos empatizar con estos niños y los tratamos como bultos. Fíjate que déjame comentar con la férrea necedad, además, porque me hace recordar casos que yo veía hace 40 años en el Seguro Social. Y resulta que los pacientes con niños con parálisis cerebral, de lo que se quejaban eran de crisis convulsivas de difícil control, no de la desnutrición, no de los cuadros de neumonía, ni nada de estas cosas. Y entonces una vez que se le llegaba a hacer una gastrostomía y funduplicación, se daban cuenta que se desgastaba menos todo el mundo. O sea, se desgastaba menos la institución, el niño le iba mejor Claro, neurológicamente, de su claro. estado general, nutricional, en la dinámica de la familia, en el gasto económico. Y tenemos, siento yo, diagnósticos tardíos porque no hacemos un grupo multidisciplinario que tome una decisión. Y claro que hay que darle un fondo legal, así como ahora en el estado de Chihuahua, por ejemplo, los menonitas que no permitían que sus hijos les pusieran sangre, pues ahora un juez puede girar una orden si el niño está en gravedad de vida y la van a poner, porque ellos no pueden decidir los derechos vitales de esa criaturita. Y yo siento que en gran medida sucede así, no solamente con estos niños, sino con los que tienen hidrocefalia, con los que tienen algunas dismelia, con los que tienen algunas malformaciones craniofaciales, ¿no? Que tienen trastornos de la deglución muy importantes y les producen además problemas respiratorios. Y los papás dicen, no, 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 es que no, ya no quiero que lo lastimen, ya no quiero que le hagan daño, ya no quiero que sufra. Bueno, pero es que es al revés. De esa manera sufre más, de esa manera está peor el asunto. Entonces yo siento que necesitamos crear una conciencia para que la gente que tenga experiencia en formular propuestas legales, pues lo haga, porque yo diría, ¿y dónde están los derechos de los niños? ¿Dónde están los derechos de los niños? ¿Quién tiene, si los padres tienen la potestad de decidir por sus hijos, tienen derecho de decidir de su bienestar, de su vida? O sea, entonces, ¿para qué estamos los médicos? De verdad que es un tema que a mí me duele mucho, me hace reflexionar y cada vez que tocamos estos temas, me duele porque he visto muchísimos casos con los que tiene uno que remar contracorriente porque pareciera que la conducta y la posición familiar es, pues ya ni modo, ya me tocó esta mala suerte, ya mejor ahí la vamos llevando, sienten ellos con el menor esfuerzo y no quiero ni decirlo, pero algunos seguramente esperando pues un desenlace fatal que los haga descansar a todo mundo, al paciente y a la familia. Entonces, de verdad que sí vale la pena reflexionar y me gustaría que opinara más gente. Aquí le damos las buenas noches y muchas gracias por sus felicitaciones.
Araceli Silva de la Ciudad de México te felicita. Muchas gracias. Dice, estos pacientes en mis tiempos eran escondidos y con muy poco apoyo en la mayoría de los casos. Bueno, Araceli es más chica que yo, pero nos conocemos hace más de 50 años. Entonces sé muy bien de lo que está hablando y muy bien, tienes toda la razón, Araceli. Y siento que desgraciadamente a lo mejor esa postura en las ciudades ya no sea tanto, pero no dudaría que todavía por ahí sigue una conducta así, pues derivado del poco apoyo en atención de la salud, derivado de la poca comprensión e información, de la falta de capacitación simplemente para cómo deben de hacer para tener un paciente en la casa y brindarle pues las mejores condiciones de acuerdo a sus condiciones de hábitat. En fin, es bastante complejo y yo no sé si existe porque pues las cosas que están mal y dejamos que sigan mal, pues se vuelven más caras. Entonces se vuelve una medicina cara que nos cuesta mucho dinero a todos los mexicanos y que no va a resolverse además. Entonces, ¿cómo podríamos hacer prevención? Bueno, pues la manera que se me ocurre a mí es el diagnóstico temprano y verdaderamente una postura resolutiva. Sobre todo yo le doy mucho valor a las dos cosas fundamentales por las que vemos a estos niños en temprana edad. ¿Qué me tengo que esperar a los 2 años si ha tenido 3 neumonías el primer año de su vida, que tiene desnutrición, ¿no? Bueno, ¿qué me tengo que esperar a los 2 años para que me diga La el neurólogo que gastrostomía, tiene parálisis cerebral? O sea, claro. si no la tiene, la va a tener. Entonces, realmente creo que necesitamos ejercer una presión, dar algún ejemplo, difundir y de alguna manera alguien que tenga el poder, pues ordenar para poder legislar y crear algo que proteja un poco más y obligue al médico. A veces es mejor tomar una decisión entre varios, ¿no? Yo siempre criticaba a los ginecólogos, espero que no se ofendan, pero cuando en mi vida institucional, él decidía qué paciente se le iba a hacer cesárea, y yo decía, ¿y por qué no le preguntas al anestesiólogo? ¿Y por qué no le preguntas al pediatra? ¿Por qué tomas tú la decisión si tienes un equipo, ¿no? Para tomar una decisión porque tienes dos pacientes y tú nada más estás pensando en uno y no piensas en el otro. Entonces, se vuelve polémico cuando las personas toman una decisión de un solo lado, no se preocupan por dar información y surtirle de herramientas para poder llegar a conclusiones o reflexiones que valgan la pena para lo más importante, la vida de esa persona y su calidad de vida. Y eso seguramente, si se hace de esa manera, traerá beneficios en todos los aspectos, económicos, médicos, etcétera, que es finalmente lo que buscamos. A ver, Roberto Rodríguez dice, excelente plática. Felicidades, doctor Reinaldo. Muchas El gracias. problema es que los niños con parálisis cerebral no los quieren ver los médicos. Mandar a un niño para realizarle gastrostomía, lo rebotan del hospital y no le realizan la cirugía. Y como se comentó, hace neumonía con mucha frecuencia. Totalmente de acuerdo, Roberto. Totalmente de acuerdo. Es una Totalmente de acuerdo. tristeza. Bueno, a lo mejor ahora va a cambiar con el Seguro Social, Vamos rumbo a Dinamarca. el nuevo. Vamos Bueno, rumbo a Dinamarca. bueno, o en diciembre, ¿no? Que vamos a estar como Dinamarca. Entonces, pero algo está fallando en nuestro sistema de salud, en los médicos que tenemos la responsabilidad de una pequeña parte en el manejo multidisciplinario de ese paciente, y es muy cómodo pues no meterse en problemas o no participar y que tomen la decisión otro. Yo creo que debemos de ser un poco más protagonistas. Pues yo creo que voy a incidir un poco más en lo que comentaba acerca de que cada quien ve su pedazo y no hay una ruta crítica cuando uno lee las guías de práctica clínica que tenemos en México, solo está contemplado el aspecto neurológico y el aspecto motor. Todas las demás comorbilidades no están contempladas. En los centros Teletón
En los centros Teletón, pues cada quien ve su parte y no están integrados, y no están integrados. Entonces, sí habría que buscar la manera de implantar un modelo. Yo estoy buscando esa posibilidad en la medida de mi ámbito de competencia para implementarlo, ¿sí? Tengo ahorita la apertura de un centro de rehabilitación infantil y hay muy buena disposición para integrar todo esto. Ojalá que lo podamos, cuajar para hacerlo como un modelo de atención, porque, estos niños, si reciben atención oftalmológica, atención auditiva, si el terapista del lenguaje y los fonoaudiólogos, eh, se abocan a la oralidad de estos pacientes, van a funcionar mejor. Existe también la cooperación con un hospital anexo al centro de rehabilitación, que, hay un cirujano pediatra que está en la mejor disposición de poner las gastrostomías a los pacientes que se requieran, ¿sí? Entonces, si hubiera la modalidad la cuestión es, como tú bien decías, eh, si no legislarlo, a lo mejor habría que proponerle a la academia, que creo que sería el órgano, em, si no legal, con autoridad como para poder establecer algunos lineamientos para el manejo integral de estos pacientes, ¿sí? Eh, Y, En y cuanto a la considero, prevención, perdón, en cuanto a la prevención, sí existen maneras muy específicas de prevenir todo esto. Está el valproato de magnesio durante la inducción del parto. Hay varias alternativas que se pueden utilizar para que los niños tengan un mejor pronóstico. y, y yo diría, bueno, si la academia, que tiene expertos prácticamente de todo, y considero que además hacer unas guías, unos grupogramas de decisiones vuelvo a recalcar, la gastrostomía y la funduplicatura, porque es de todos los días. Eso es de todos los días, de todos los días. Claro. Eh, y si analizamos cuántas cirugías se hacen donde hay un cirujano pediatra, me encantaría que un cirujano pediatra nos dijera o nos ilustrara Ahí está qué es Pastor, lo ¿no? A que ver si pasa. Pastor Opica. ¿Cuál pastor es? ¿Es Pastor Escárcega o Pastor? Bueno, me imagino que debe ser Pastor Escárcega, pero también está Rubén. No, el otro pastor de Tampico. Bueno, bueno, pero me hubiera encantado la opinión de un cirujano con esa visión quirúrgica y con los problemas encima, ¿cuál sería la justificación de por qué se hacen tan pocas cirugías? Eh, Yo recuerdo hace años, y creo que no ha cambiado mucho, teníamos que andarnos peleando y jalando y convenciendo al cirujano en turno para que hiciera una gastrostomía, porque ya el paciente lo habíamos sacado de una neumonía terrible y todo, y aún así no se decidieron. Dice, no, pues pone alimentación para enterar. Y todo, pero ¿cómo no sé? ¿Cuánto tiempo lo voy a tener con alimentación para enterar? Entonces, se vuelve un problema muy serio. Pues bueno, dice, a ver acá ¿Qué eh, dice, qué dice el chat? Por perdón, ahí una doctora comentaba que ella sí ha visto buen pronóstico cuando se diagnostican a tiempo y se les da buen pronóstico con diagnóstico oportuno y con nutrición adecuada. Pues sí, el desarrollo neurológico, pues el cerebro ocupa combustible y si no se lo dan o se lo limitan, pues no va a funcionar. hace 42 años, recuerdo muy bien, que teníamos muchos pacientes en el Seguro Social
con hidrocefalia. Y los metían a un supuesto protocolo para ponerles una válvula de Pudens. Y yo decía, oye, pero ¿por qué lo estás operando al año y medio? ¿Por qué lo estás operando a los 2 años? O a los 3 años, el niño ya está bien dañado. ¿Por qué? Bueno, si tú tienes un diagnóstico de hidrocefalia y ya tienes todo, pues mientras más temprano le pongas una derivación, pues le va a ir mejor. El cerebro está sometido a menos presión y a menos daño. Pero no sé si eso haya cambiado, pero creo que muchos de los procedimientos que podrían resolver problemas de daño cerebral, estamos como que a una velocidad diferente de las necesidades. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, pues no sé, estamos llegando al término, pero me encantaría que nos hicieras favor de dar una reflexión y un mensaje final antes de que cerremos esta transmisión. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y pues simplemente recalcar que estos pacientes con parálisis cerebral que son bastante frecuentes, eh, ojalá pudiéramos ofrecerles un tratamiento integral, un tratamiento, por llamarlo de alguna manera, holístico, para mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familiares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Mira, ya íbamos a cerrar, pero Minerva Cadena nos está pidiendo la palabra, así es que le vamos a pedir que encienda su cámara Venga el jitomatazo. y su micrófono. Por el contrario, Adelante, Minerva. una excelente ponencia y sobre todo la información y basada en investigación científica y fidedigna, ¿no? Y sobre todo nos habla de su experiencia, de muchos años, que yo creo que mínimo son 30 o 40 años de esa experiencia. Y sí es difícil, me imagino lo difícil que ha de ser tratar así a pacientes, ¿no? A personas, a enfermos con estas características. Y sí me impacta mucho porque en mi familia, pues sí hubo un familiar también con este tipo de trastornos, de autismo. Él ya falleció y llega un momento dado en que la familia sí se desgasta o se desanima. Entonces hay que también tratar a la familia, darles terapias, para que ellos puedan seguir sosteniendo y apoyando a su familiar también. Y como dices, un trabajo integral y realmente tener interés por el paciente, realmente, y quererlos así tal cual son. Y eso se refleja pues en las acciones, querer que ellos estén mejor, que vivan una mejor calidad de vida y sobre todo que sean felices, porque ellos seguramente entienden y mi hermano entendía todo, absolutamente todo. Entonces sí entiendo en gran parte de la situación. Y sobre todo ustedes como doctores quieren hacer lo más que pueden y se adaptan a las circunstancias o a lo que les ofrece la institución. Y necesitan en este caso también la ayuda de la sociedad y también de la familia, que quieran cooperar más. Gracias. Excelente ponencia. Muy amable, Minerva. Perdón, y si no han visto, la película de Mi pie izquierdo, búsquenla y se las recomiendo. Muchas gracias. Muy bien. Fíjate que iba a hacer un comentario, pero voy a cambiar mi comentario, de acuerdo a lo que dijo Minerva. Porque yo recuerdo que algunos médicos tuvieron la desgracia de tener hijos con daño cerebral. Y lo primero que hacían es, ¿cómo le voy a hacer para ir a Estados Unidos para ofrecerle a mi hijo algo diferente y mejor de lo que sucede en México? Es verdaderamente una tristeza. Y muchos de nosotros que no hemos tenido que pasar por lo doloroso, difícil, desgarrador de tener a alguien así en la familia, ya no digamos un hijo, creo que no entendemos totalmente el camino tan difícil para esa familia y para ese paciente. Ojalá que esta plática excelente que ha dado Reinaldo sirva como un parteaguas que invite a la reflexión y cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades y poder hacer que la vida de estas personas
sea un poco mejor. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la excelente conferencia del académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Muchas gracias a todos los que se integraron a esta sala de Zoom en Facebook y en YouTube. Y este video va a estar disponible en unos minutos en nuestro canal. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta pronto.